La balada de los vándalos extravagantes. Basada en la campaña de banda de dados de Dungeons & Dragons. Escrita por Farid Lautaro González Rodríguez. Narrador Nightly Onslab. Capítulo 11. El Templo de Amex. El silencio en la sala común de la taberna duró menos de 20 minutos. El extraño jorobado, clérigo de la diosa de la guerra y la belleza, se puso de pie y se dirigió al resto del grupo. «Iré al templo de Vado Grande», anunció. «Necesito consultar un asunto con mi diosa. ¿Alguno quiere venir?» Nadie pareció interesado. El tiefling de sombrero de copa estaba reclinado sobre una de las sillas de algarrobo, de una manera para la que el mueble no estaba hecho, y con ambas manos sujetaba el libro sobre demonios que había estado hojeando toda la mañana. Hunter seguía recostado boca abajo a lo largo de dos sillas, con la espalda descubierta y tratada con paños de agua fría que le había colocado Elisha sobre las heridas. «Las iglesias no son lo mío», le dijo el tabaxi aún con el rostro sobre la silla. «Tendrás que divertirte tú solo». «Es una pena», le contestó Turpis. «En estas tierras veneran particularmente a Amex, el dios del vino, la diversión y los dragones». Hunter solo le hizo un movimiento con la mano, pero Edlar mordió el anzuelo. «Aquí podrían saber más de la profecía», pensó. «Muy bien», dijo Edlar y se puso de pie. «Yo te acompaño». Ambos salieron de la taberna y se enfrentaron de lleno a la incipiente brisa primaveral de la ciudad. El camino se hizo largo por el paso lento de Turpis y por la incomodidad del silencio. El único que rompió con la tensión social fue Luck, quien corría en círculos saltando junto al jorobado y pidiendo que éste lo acaricie. Llegaron a la entrada del templo de Vado Grande, un edificio alto y amplio con una escalinata de 4 largos escalones de mármol, donde apoyaban 2 grandes pilares blancos de textura ondulada y decoraciones doradas. Estos sostenían un techo de forma triangular abierto a la intemperie. Turpis ingresó primero y fue recibido por una mujer de túnicas grisáceas, que simplemente le hizo una leve reverencia en forma de saludo. Edlar imitó a la hermana e ingresó detrás del jorobado. Dentro de la iglesia el silencio era abrumador, aunque en el interior había otras 3 personas. Ninguna de ellas hablaba. Todos estaban callados y arrodillados frente a distintas estatuas dispuestas en semicírculo contra la pared opuesta a la entrada, cada una representando la figura de uno de los 13 dioses del panteón de Erager. En el centro de la habitación posaba una fuente seca rodeada de velas de todos los tamaños y colores, muchas consumidas a tal punto que simplemente formaban parte del colchón de cera que recubría toda la base de cemento. Turpis se acercó hasta allí y prendió una vela que llevaba en su mochila. Con el calor de la llama la derritió levemente y derramó unas gotas sobre la fuente. Luego apoyó el grueso de la vela sobre el líquido hasta que se solidificó y pegó. «Dioses», pronunció en voz baja, «acepten este aporte y que la llama de su fe nunca se extinga». Turpis dejó su torcida vela violácea y se movió entre bamboleos hacia una de las figuras esculpidas. A los pocos segundos de haberle dado la espalda, la vela lloró y su peso venció el refuerzo de la base que le había hecho haciendo que caiga de costado. La mecha ardió poco tiempo más hasta que se apagó por la cera líquida, tirada entre las otras gruesas y firmes velas de colores pálidos. Su acompañante, jorobado, se apoyó en su bastón a duras penas y se arrodilló frente a la estatua de su diosa. Unió sus manos y las entrelazó antes de cerrar los ojos y suspirar hondo. La figura representaba a una mujer alta, con armadura pesada. Aunque la estatua describía un imponente yelmo en la cabeza, se veía que el rostro debajo no mostraba característica alguna. Era liso y redondo, como aquellos modelos que se encuentran en tiendas de ropas. La efigie de la diosa Belom
Tenía sujeta una larga lanza que la superaba en tamaño, y por las piernas le trepaban raíces y flores con púas talladas. Rosas, supo Eddlar. Las bellas flores que pueden lastimar con sus espinas. Eddlar deambuló por el templo, dando ligeros pasos para evitar que el retumbar genere un eco molesto para los creyentes. Pasó por todas y cada una de las estatuas, una más bella y detallada que la anterior. Vio la figura de Terram, el dios de la tierra, un minotauro fornido con largos y prominentes cuernos en su cabeza. Enfrentado a esta posaba la estatua de Aequor, el dios de los mares, un humanoide de cuerpo torneado y cabello largo decorado con cuentecillas. «Llévale suerte a mi hijo en su viaje», rezaba a un costado una mujer mayor. La figura frente a ella era la de Spatios, el dios de la ley, el orden y los viajeros. Su estatua estaba representada por un viejo hombre alado con una barba extensa que le llegaba al vientre y un arco largo cruzado en la espalda. Eddlar se alejó lentamente para darle privacidad a la mujer. Nunca se había interesado por la religión ni las creencias. Aunque no desacreditaba ni dudaba de la existencia de dichos seres celestiales, tampoco sentía la necesidad ni la deuda como para dedicarle horas de su vida a ellos. Sin embargo, respetaba la introspección a la que muchos de los creyentes eran adeptos. En su vida, los dioses no habían tenido un papel evidente, ni en los momentos de plenitud, ni en aquellos en los que todo pareció tambalearse. Unos metros más allá de la mujer, reposaba la efigie de una pequeña jovencita, con una cálida sonrisa detallada en el rostro y dos amplias alas de mariposa. Su contextura facial delataba su descendencia feérica. Coetias, dedujo Eddlar, la diosa de la vida. Junto a ella se encontraba su contraparte, Morspirat, el dios de la muerte. El rostro de este era sombrío y frío, pálido a la vista y con fuertes rasgos de murciélago. Estaba envuelto en una capa oscura que, según la textura bien lograda del tallado, podría tratarse de cuero o de piel. Buscó con la mirada a Amex y lo encontró en el centro del semicírculo, a un costado de la figura de Herba, la diosa de la naturaleza, con sus bellas astas de ciervo. Amex era de un tamaño mayor al de los demás y, a diferencia del resto del panteón, no era un humanoide, sino un dragón hecho y derecho. Muchos de los dragones pueden transmutar en humanoides, se recordó Eddlar. Incluso se dice que Amex aparece disfrazado en fiestas y grandes jolgorios terrenales para disfrutar de sus placeres. Eddlar se aproximó a la estatua, que se alzaba más de 3 metros en altura y 4 de largo. Estiró su mano y acarició la piedra excelsamente tallada. Con el paso de la yema de sus dedos, sintió los detalles bien logrados de sus cuernos suaves, de sus varios bigotes ondulantes, de las escamas platinadas de su cuerpo y de su sonrisa dracónica, tan imponente como amistosa. Lo chistaron desde la entrada del templo. Al voltearse, la mujer que lo recibió le negó con la cabeza. Sin tocar, entendió. Apuró el paso y cruzó al otro lado del templo. Allí pasó junto a la figura inexpresiva del dios del tiempo, Tempos, un humanoide con rasgos de primate y 4 brazos. Continuó hasta toparse con los otros 2 hombres que rezaban junto a la estatua de Omi. «Bendícenos», rezaba uno, «potencia nuestras virtudes y mejora nuestros defectos». Los hombres vestían capas negras y un fuerte hedor a suciedad salía de sus bocas cuando hablaban. Las varias cicatrices en sus manos y rostros daba el indicio de que habían visto varias peleas y escaramuzas. La figura a la que rezaban era el dios de los mortales, representada por un niño calvo sentado de piernas cruzadas sobre la base de mármol. «Hasta los maleantes deben rezar a alguien», razonó Eddlar. Sabía que Omi representaba a la humanidad, en su buen y en su mal sentido. Terminando la vuelta al edificio, Eddlar vio los últimos 2 tallados, un humanoide grande y robusto con una amplia hacha de doble filo en sus manos. Reconoció que se trataba de Clauder, el dios de los cielos, por el mango zigzagueante de su arma, dando la apariencia de un rayo. Eddlar lo conocía bien,
ya que en Arroyo Seco solían rezarle a Clauder para pedirle lluvias y buenos climas. Finalmente, junto a este se encontró con la figura de Ferrabis, el dios herrero, un humanoide feo y de nariz torcida, con largos rulos descuidados y un yunque a sus pies donde apoyaba un grueso martillo. Al llegar nuevamente junto a Turpis, vio un recoveco vacío a su costado que cerraba el despliegue de estatuas. Estaba repleto de velas y regalos, como si la gente le rezara a la nada misma. Theorum, pensó Eðlar, padre de todo, el dios sin imagen. Ayúdame a saber qué hacer, rezaba Turpis a su lado con los ojos cerrados. Guíame, ¿qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Acaso nos estamos aprovechando de un niño sin supervisión? ¿Qué debemos hacer con Omagus? Matarlo, pensó Eðlar, es lo único que merecen estas alimañas. El elfo del bosque se alejó sin medir sus pasos, molesto por la empatía que el jorobado parecía sentir por esas bestias sin cerebro ni corazón. En un par de largas zancadas, regresó a la entrada del templo, donde le llegó un fuerte olor a incienso. Una de las hermanas del lugar acababa de prender un sahumerio color aguamarina con la llama de las velas. La mujer encapuchada con las típicas túnicas grises de los sacerdotes y creyentes de la iglesia se acercó hacia él sacudiendo la varilla de especias aglomeradas, emitiendo un hilillo de humo, y la apoyó sobre un cuenco de cerámica en una de las ventanas. La chica, que no debería tener más de 19 años, miró a Turpis de reojo. «Pobrecillo», le dijo a Eðlar. «Hay algunos a los que ni los dioses los escuchan». La mujer le extendió su mano. «Soy Helena». «Eðlar», le dijo y no le aceptó el saludo. «¿Por qué dices eso?» La mujer guardó la mano entre sus túnicas y se paró junto a él. Una persona así de fea, rezándole a la diosa de la belleza, ¿qué otra cosa puede pedir más que un cambio físico? A Turpis no parece molestarle no ser alguien bello. Quizá porque nunca lo fue. No compartía su opinión. Turpis era una persona repugnante y alguien que no lo conozca podría estar horrorizado por su aspecto, pero él lo sabía y vivía con ello. Siempre se anunciaba antes de entrar a un lugar para evitar sorprender y sobresaltar a la gente. Siempre pedía disculpas por lo que causaba su aspecto a los demás y sugería no participar de la mayoría de los eventos y conversaciones por temor a generar una mala impresión. «Pero no parece querer cambiarlo», reconoció Eðlar. «Ustedes son clérigos de Amex, ¿verdad?», le preguntó a la joven cambiando de tema. «Seguidores», lo corrigió, «no clérigos. Los clérigos pueden canalizar la magia de su dios a través de sus plegarias. Nosotros no tenemos tal cualidad. Pero aún así saben sobre el dios de los dragones». La mujer de ojos avellana asintió con delicadeza. Algunos cabellos finos y dorados se escaparon de entre la capucha y los acomodó con cuidado detrás de su oreja. Leí en unos escritos antiguos sobre... Eðlar trastabilló con sus propias palabras. Sobre hermanos de escamas coloridas y brillantes y dos artefactos peligrosos que si se unen... Helena rió modestamente. «Hablas sobre la profecía de Amex», le apoyó una mano en el hombro para que deje de pasar vergüenza. Amex envió esa profecía hace más de 600 años a sus hijos, los dragones, para advertirles de lo que podría ser la extinción de su raza. Según Amex, sus propios hermanos se alzarán contra ellos y se matarán entre todos. Metálicos contra cromáticos, supuso Eðlar. Él conocía a los dragones como un pescador conoce a los peces o un cazador a los jabalíes. Los había estudiado por años. Existen dos tipos de dragones: los cromáticos, cuyas escamas son de colores como el negro o el rojo, y los metálicos, cuyo cuerpo está cubierto por escamas de aleaciones de plata, bronce y más. Desde el comienzo de los tiempos, estas variantes de la misma raza se odiaron y se combatieron entre sí, como bien lo había vivido en carne propia, en Arroyo Seco. Amex dice, siguió la joven muchacha, que lograrán esto uniendo las dos partes de un artefacto que fue dividido y tiene el potencial de extinguirlos. ¿El orbe y la vara?, le preguntó Eðlar. Helena asintió.
La vara de la destrucción y el orbe de dragones, aportó ella. Juntos forman un cetro al que llaman destrucción de dragones. ¿Qué se sabe de estos objetos? ¿Dónde están? Nada. Hace 15 años o más, los sacerdotes del templo principal de Amex en las tierras de Puerto Viejo decían poseer el orbe de dragones, una bola de cristal negro cubierto por una ornamentada estructura metálica y guardada dentro de una caja de plomo. Pero fue robado poco tiempo después, por un ratero que se hacía llamar el Domador. ¿Qué ocurrió con él?, le preguntó Eddlar. Lo mismo que le ocurre a todos los rateros, le contestó con una sonrisa sonsa. Hacía mucha ostentación del supuesto orbe, y eso atrajo a otros criminales, unos más eficientes y organizados. El Domador y su gente cayeron y el orbe se volvió a perder de vista. Al ver que Eddlar tenía la mirada perdida, la mujer agregó: se supone que ese objeto traerá la extinción de los dragones, y ellos siguen ahí a la vuelta de la esquina. No debe haber sido el original, si es que realmente existe tal artefacto. A la vuelta de la esquina, recordó al dragoncito. Veamos qué tiene que decir él al respecto. Turpis se acercó tambaleándose hacia él y la joven sacerdotisa de Amex. El jorobado saludó a la muchacha con un leve movimiento de la cabeza. ¿Conseguiste lo que venías a buscar?, le preguntó Eddlar. Turpis se miró la mano derecha, la movió de un lado al otro, haciéndola girar por la muñeca. La abrió y cerró lentamente. No lo sé, le dijo. ¿Y tú? Eddlar asintió y sin una palabra más ambos comenzaron a bajar por la ancha escalera del templo. ¿Ya te vas?, le preguntó Helena sorprendida. Un placer conocerla, fue lo único que le dijo Eddlar y siguió avanzando con Turpis. El sol ya no azotaba las calles de Vado Grande tan intensamente, sino que buscaba resguardarse bajo el horizonte, marcando un incipiente atardecer. Cuando regresaron a la taberna, el grupo estaba reunido en la puerta. Allí se encontraron también con Ashir y Shepeto. Este último llevaba un plato ovalado bastante amplio, con un montón de metales mal cortados, apilados en forma de pirámide, con un chorro de aceite oscuro, decorándolo como si de salsa de chocolate se tratase. ¿Les gusta?, preguntaba el mediano al grupo. Es solo mi primer intento, el segundo saldrá muchísimo mejor. Le preguntaré al dragoncito qué es lo que a él más le gusta. No te encariñes con él, Sheppy, le advirtió Hunter. El grupo los vio llegar, y Max les hizo un saludo con la mano en alto. Iremos a visitar a Jonathan y al dragón, les dijo el tiefling. Eddlar y Turpis se unieron a la excursión. Los 6 conocidos salieron nuevamente por las puertas de la ciudad en busca del dragón negro, pero esta vez Eddlar no iba a regresar sin respuestas. Fin. Esto fue una producción audiovisual de WR Producciones, basado en el libro de La balada de los vándalos extravagantes, de Farid Lautaro González Rodríguez. Gracias por escuchar. No te olvides de darle me gusta al video, suscribirte y hacer sonar la campanita para poder seguir al tanto de esta gran historia. Nos vemos en la próxima entrega.